Buenas tardes a todos. Vuelvo, me presento. Mi nombre es William Chaparro Alarcón. Soy el Regional Product Manager para Delin Colombia, Centroamérica, Venezuela y México. El día de hoy vamos a seguir tratando un tema. La semana pasada estuvimos viendo algo sobre VLANs, digamos que las funciones más básicas que debe tener un switch y conceptos básicos que ustedes deben saber a la hora pues, de licitar o de instalar dispositivos. El día de hoy vamos a ver dos herramientas bastante valiosas, una que se llama Spanning Tree y la otra que se llama Lean Aggregation Control Protocol o LACP, que normalmente ustedes lo van a encontrar en los documentos de esta manera. Les voy a enseñar para qué sirve, qué es, cómo está configurado y vamos a entrar y les voy a mostrar dentro de un switch pues cómo se configura con Delin este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a empezar pues con lo básico. ¿Cuál es el primer problema que nosotros vamos a tener? Entonces digamos que para qué vamos a utilizar nosotros Spanning Tree. El problema básico de nosotros es los loopback. Muchos sabemos que cuando tenemos eh, una realimentación o un loopback, se nos puede bloquear la red. Normalmente cuando vamos a donde nuestros clientes, no faltan las personas curiosas que conectan cables en donde no tienen que conectar o van a nuestros racks y desconectan cables y vuelven y conectan y de pronto en esa conexión colocaron un cable dentro del mismo switch en dos puertos diferentes. Digamos que hacen un loop dentro del switch. ¿Qué problemas conlleva esto? Pues obviamente que cuando yo cierro ese anillo, ¿sí? Ustedes saben que como él empieza a buscar el switch automáticamente empieza a formar sus tablas de MAC, pues obviamente él empieza a llenarse de broadcast. Él empieza a enviar información de quién es, quién es, quién es, quién es, hasta que llega un punto que satura por completo el switch o el router o el dispositivo y puede llegar a bloquear el dispositivo. ¿Sí? La norma IEEE que define, pues obviamente, cómo se debe utilizar este spanning tree es la IEEE 802.1D. Entonces, digamos que para que la tengan presente cada vez que ustedes van un pliego, ok, 802.1D, eso es spanning tree básico. Sí, digamos que ese es el más básico de todos. Existen otros que, como es el W o como es el S, creo que es el otro que tenemos, que pues digamos que son como unas modificaciones de Spanning Tree. Spanning Tree se creó para detectar redundancias o bucles que se formaban dentro de los switches y que impedían que siguiera funcionando el switch. Pues digamos que una función importante que ustedes pueden tener a la hora de hacer implementaciones, ok, habiliten el Spanning Tree. Es una función bastante fácil de instalar y sí les va a evitar problemas. Obviamente hay unas condiciones técnicas que ustedes deben asumir antes de que esto suceda. Dentro del problema, pues, ¿qué vamos a tener? Imaginen el ejemplo 1 que les estoy mostrando. Ustedes tienen 3 switches conectados haciendo redundancia. El cliente les dijo, ok, yo necesito que me monten mi sistema redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Que si se me cae alguno de los hilos, pues que el otro camino siga funcionando. Es como una especie de anillo que estoy formando. Entonces miren el ejemplo 3. Entre el switch 1, 2 y 3, pues obviamente entre todos los puertos de los switches estoy cerrando pues un círculo, un anillo que tengo ahí. Pero apenas cierro yo ese círculo, pues obviamente se empieza a generar todo ese broadcast que yo les estaba contando y se van a saturar los switches. ¿Qué hace Spanning Tree? Él detecta primero cuál es la mejor ruta de todas esas, o sea, por dónde tienen mayor velocidad y deshabilita la de menor. ¿Sí? Entonces solamente dejaría dos caminos para enlazar esos 3 switches. Si en llegado caso alguno de sus caminos se daña, pues él automáticamente está monitoreando qué pasa. Entonces él vuelve y habilita el puerto o los puertos de los switches que estaban por fuera del sistema y habilita los otros dos caminos. Digamos que ese es como el concepto básico de lo que hace Spanning Tree. Existen dos tipos de Spanning Tree, o entre switches o dentro del mismo switch de puerto a puerto, que es, uno pensaría que no es común, pero es bastante común con esos clientes inquietos que tienen a veces, que empiezan a conectarse a cosas que no deben. ¿Listo? Como les decía, pues obviamente esto forma tormentas de broadcast. Ahí es el término del broadcast. En la clase pasada estábamos viendo qué era broadcast. Broadcast es, digamos que es el mecanismo mediante el cual eh, se envía mensajería a todos los dispositivos para saber quiénes son, para saber en qué estado están y para poder llenar las tablas
de MAC y obviamente hacer ARP o RARP. Digamos que para eso se utiliza broadcast. Pero cuando hay exceso, pues obviamente voy a hacer que, como un computador, lo saturo. ¿Sí? Hagan cuenta que es como las funciones cuando ustedes miran, colocan dos espejos y ustedes se miran y en el fondo del espejo empiezan ustedes a ver que el espejo es el reflejo del espejo y así sucesivamente hasta que se vuelve infinito. ¿Sí? Eso mismo pasa en broadcast. Cuando yo hago un loop, llega hasta infinito que pues, llega un momento en que ya no va a funcionar correctamente. ¿Sí? Spanning Tree es una función de capa 2, para que lo tengan presente. ¿Cómo los evitamos? Pues obviamente habilitando el protocolo. Digamos que Spanning Tree tiene como tres vertientes. Spanning Tree, que fue el primero que se creó, después siguió algo que se llamaba Rapid Spanning Tree y después algo que se llama Múltiple Spanning Tree. Digamos que el concepto básico es Spanning Tree y de ese derivamos, pues obviamente en tiempo y en funciones de VLAN, las otras dos vertientes. ¿Sí? Un sistema sin Spanning Tree, entonces, ¿cómo se vería? Un loopback y pues obviamente todo el deterioro que vamos a tener de la red. Un sistema con Spanning Tree, entonces, ¿qué va a hacer? Lo que les decía inicialmente, verifica cuál de las rutas es la que mejor tráfico tiene, la deja activa y la que menor la deshabilita lógicamente. ¿Sí? En caso que alguna de las dos que está funcionando llegara a fallar, él simplemente le indica a los switches que pertenecen al sistema, obviamente que habiliten los puertos que no están incluidos y obviamente se restablezca la comunicación. Otra opción, pues obviamente es hacer los enlaces redundantes. Ustedes saben que muchas empresas tienen información crítica o servicios críticos como servidores. Cuando yo monto un stacking de switches, pues yo en el stacking puedo utilizar un puerto del switch 1 y un puerto del switch 2. Y esos puertos yo los puedo replicar hacia mis switches. Digamos que miremos el ejemplo de la figura número 1. Entonces tenemos un switch a mano derecha, tengo dos líneas de acceso, de pronto haciendo line aggregation, ¿sí? O simplemente haciendo redundancia. Esa redundancia automáticamente cuando la conecte va a generar fallos, ¿sí? O sea, no es que ustedes la conectaron y automáticamente se deshabilitó, no. La idea es que ustedes activen los spanning tree y ahí sí monten los enlaces cruzados. ¿Para qué? Pues para que ustedes no tengan problema de pronto de redundancias, que es lo que se va a formar. Él lo que va a hacer es detectar, por ejemplo, las rutas que tengo y deshabilitar las que no funcionan. Entonces, por ejemplo, en estos enlaces redundantes que tengo, él deshabilitó todas las partes de abajo de los switches de conexión, de los de acceso, y solamente dejó los enlaces como si fuera una estrella. ¿Sí? De pronto falló el enlace entre el switch core y el switch 1. ¿Qué hizo él automáticamente? Habilitó el switch por debajo, si se dan cuenta que ya aparece, desbloqueó el enlace que estaba entre el switch 2 y el switch 1, deshabilitó los puertos del enlace que estaba molestando, ¿sí? Y siguió funcionando correctamente. ¿Sí? Digamos que es una buena manera de tener estabilidad en la red y redundancia en caso de fallos. ¿Sí? Algunos conceptos básicos que ustedes deben saber de Spanning Tree. Entonces, Spanning Tree utiliza una unidad que se llama un BPDU, ¿sí? Que es un Bridge Protocol Data Unit. Es la unidad de intercambio de información en el Spanning Tree. Entonces, dentro de esta unidad de intercambio, pues él envía los estados de cómo está la configuración, quiénes son los puertos que están involucrados, ¿sí? Y él normalmente está verificando, pues obviamente, cada cierto tiempo en qué estado están todas las conexiones. Si yo tengo una red que varía mucho, donde conecto y desconecto muchos dispositivos, Spanning Tree se puede volver como un dolor de cabeza a veces. ¿Sí? Porque él siempre, cada vez que yo conecte algo o desconecte algo, él automáticamente recalcula todo lo que está pasando en Spanning Tree. ¿Sí? Para volver a ajustar cuáles son las mejores rutas. ¿Sí? Después de eso vamos a ver el Bridge ID. Es el identificador que tiene pues, la prioridad más baja pues, con respecto a la MAC y con respecto a la prioridad del spanning tree. ¿Sí? Por defecto, todos los switches pues, vienen configurados con una prioridad. ¿Sí? Entonces, cuando las prioridades de todos los switches sean exactamente las mismas, pues obviamente él toma la decisión de quién va a ser el switch de root
basado en la dirección MAC. La dirección MAC más baja es la dirección que debería cumplir ese rol de switch principal. Normalmente cuando ustedes hagan diseños de las redes en Spanning Tree, ustedes tienen que decirle quién es el switch principal. Normalmente coloquen ustedes al switch como core, el que sabe core, como switch principal, porque de él dependen todos. Y no dejen que él escoja, porque es posible que la MAC más baja sea un switch que ustedes tienen por allá en acceso, por allá abajo, que nada que ver. Entonces ahí se les va a volver como un problema. Mientras que ustedes, si ustedes lo asumen directamente desde el core, digamos, ustedes van a centralizar y van a dirigir todo el tipo de tráfico. Después existe el root switch. El root switch es el switch que, pues obviamente, que tiene la prioridad del bridge ID. Entonces, MAC más baja y prioridad más baja. Sí, ese va a ser digamos que esa combinación hace el bridge ID. El root switch, pues obviamente ese es el switch principal, ese que yo considero como switch master dentro de ese arreglo de spanning tree. Y existe algo que se llama los non-root switch, que son pues los otros, son los switches que no cumplen ese rol de switch principal. Acá, ok. Después vamos a ver cuál es el root port. ¿Sí? Entonces, el root port es el puerto que está más cerca del root bridge. ¿Sí? O sea, entonces aquí tenemos el switch que está pegado, digamos acá tenemos el switch que está pegado más cerca al root switch. Entonces ustedes ven en la imagen acá. Root switch está aquí en la parte, venga, si acá tengo lapicito, creo que sí, tengo por acá, ok, listo. Este de acá, que es el root switch que ustedes van a manejar, ¿sí? El puerto que esté más cerca de él, o sea, este es el puerto que está más cerca de él, es el que ustedes van a considerar como un root port. Es el puerto más cercano al switch. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan presente. El puerto designado. Entonces los puertos designados son los puertos que pertenecen al switch de root switch. O sea, este es un designado y este va a ser otro de los puertos designados. Los puertos que pertenecen al root van a ser los puertos designados en caso de tomar alguna decisión. ¿Sí? Los puertos no designados, pues obviamente van a ser, ¿cuáles puertos? Pues este puerto y este puerto de este arreglo de switch. ¿Sí? El port ID es un identificador único para cada puerto del switch. Entonces, ¿cómo saber cuál puerto debe escoger con respecto al otro? O sea, ¿cuál de los dos puertos debería tomar prioridad? ¿Cómo lo hace él? Pues obviamente por prioridad de ancho de banda primero. Entonces digamos que en este arreglo que tengo, el ancho de banda entre estos dos, por ejemplo, acá tengo, no sé, 10 gigas, 10G, a ver, 10G por acá. A ver si tenemos una herramienta más chiqui para dibujar. Ok, esta pluma, ok, puede ser esto. Y este, por ejemplo, está en 1 giga, ¿sí? Si este está en 1 giga, ¿qué va a pasar? Que la prioridad del puerto va a ser ¿cuál? Pues la de 10 gigas va a ser la primera prioridad, por encima de este que tiene 1 giga. Pero ¿qué pasa si ambos puertos son iguales? ¿Sí? Si ambos puertos son de 10 gigas. Pues que él va a tomar la prioridad con respecto al orden de los puertos. Entonces, el orden de los puertos es, digamos que este va a ser, si esto es puerto 1 y esto es puerto 2, la prioridad la va a tomar con respecto al menor, o sea, a puerto 1. ¿Listo? Entonces ahí está la definición del port ID. ¿Cuál es el puerto que va a quedar designado para trabajar con relación a, primero, ancho de banda y segundo, posición de puerto dentro del switch? ¿Sí? El port cost, ¿qué es el port cost? Pues obviamente cada interfaz va a tener un costo, ¿sí? Pues obviamente las prioridades, ¿cuáles van a ser? Los costos más bajos van a ser para los puertos que tengan mayores velocidades o menor tráfico, y los costos más altos van a ser para los puertos que tienen prioridades un poco más bajas. Digamos acá, entre el de 10 gigas y el de giga, pues obviamente el costo más bajo lo tiene el de 10 gigas. Vamos acá, subir acá, a ver acá, quito y no, normal, listo. A ver cómo quito estos de acá. Borrar todos los dibujos. Ok, listo. En esta imagen
ustedes están viendo los costos, ¿sí? Entonces, la prioridad, si se dan cuenta acá, los costos más bajos de la definición los tienen los puertos de mayor velocidad. 40 gigas tiene un costo de 1, 10 gigas tiene un costo de 2, un puerto de giga tiene un costo de 4, un puerto de 100 tiene prioridad de 19. Entonces, obviamente, entre 19 y 2, pues obviamente la primera prioridad la va a tener 10 gigas con respecto a este de 100 gigas. Así va a funcionar. Cambios de topología. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo esté haciendo una topología en Spanning Tree? Entonces, digamos que cada vez que cambie algo, o sea, que él detecte un loopback o que cambie la configuración de mis switches, él va a enviar unos mensajes de notificación, unos BPDUs llamados TNC, ¿sí? Y con esos TNC, él va a hacer reconocimiento de cómo está configurada de nuevo la red. ¿Por qué? Porque imaginen que se cayó un puerto de 10 GB, ¿sí? Entonces, pero quedaron solamente puertos de giga. Él tiene que volver a reestructurar todo para primero identificar cuál va a ser el puerto de mayor velocidad, porque se cayó el más alto, y volver a organizar toda esa topología que ustedes tenían inicialmente diseñada. Como les decía, es bien importante definir quién va a ser el rol principal. En este caso, ¿qué colocarían ustedes acá? Por ejemplo, yo colocaría, por ejemplo, de switch principal, este switch principal, lo voy a colocar de switch principal, porque es el que está más cercano a todos. Se dan cuenta, es el que está más pegado a todos y podría tener el control centralizado. O este switch o este switch. Serían los que yo colocaría como si fueran un switch, el root switch, para poder administrar todo. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hago desde este lado? Pues obviamente que me va a quedar muy lejano llegar hasta este punto. Desde este switch hasta este switch, pues obviamente tengo que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 switches para poder llegar. Mientras que desde este punto, para llegar de aquí a acá son solo 4, de aquí a acá son solo 3. Y si estoy en el puro centro, pues obviamente llegar a cualquier punto estoy, el más lejano está a 3 switches, el punto más lejano. ¿Listo? Borrar todos los dibujos. Sigamos acá y pluma. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta sobre cómo funciona, o sea, la funcionalidad de Spanning Tree para poder continuar. Hasta ahora, no. ¿Ok? Listo. Lo importante es que ustedes entiendan para qué sirve. Digamos que esta clase está orientada o hacia la parte técnica o hacia la parte comercial de las empresas. Primero, pues obviamente si les preguntan qué es Spanning Tree, ustedes sepan que por lo menos el concepto básico, ok, es para eliminar loopbacks. ¿Que hay un proceso interno? Sí, que hay un proceso interno. Y si son de la parte técnica, pues obviamente que puedan diseñar correctamente cómo debería quedar configurada esa red que ustedes están implementando. ¿Sí? Como les decía al principio, Spanning Tree tiene tres vertientes, ¿sí? Ha evolucionado sobre tres ramas, que son Spanning Tree, que es la básica, Rapid Spanning Tree y Múltiple Spanning Tree, ¿sí? Todas hacen exactamente lo mismo, o sea, la función general es exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar una con respecto a la otra? Entonces, digamos que Rapid Spanning Tree es un protocolo. La norma IEEE 802.1W. Spanning Tree, ¿cuál era? El 1D, ahora acá es 1W, que es el Rapid Spanning Tree. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la otra? El tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta del Spanning Tree, del Rapid Spanning Tree, es por debajo de 50 segundos, ¿sí? O sea, tiempos de reposición de menos de 10 milisegundos en caso de caídas, ¿sí? Cuando él reestructura toda su red en el Rapid Spanning Tree, máximo él se puede tardar 50 segundos dentro de una red bastante grande. Si fuera con el Spanning Tree, pues puede tardarse hasta 5 minutos haciendo ese restablecimiento a través de los nuevos caminos que tiene en una red grande. Y Múltiple Spanning Tree, ¿para qué sirve? Entonces, Múltiple Spanning Tree crea estancias, ¿sí? Unas estancias de Spanning Tree. Entonces, él puede decir que cada switch, a cada enlace de switch, él le va a dar una instancia. Entonces, por ejemplo, miren las líneas azules.
Entonces, las líneas azules indican cómo están conectados físicamente esos switches para esa instancia. Entonces, switch 1 con switch 2, el DS1 con el AS1, con el AS2, con el AS3. Pero hay otra instancia diferente que cree el Spanning Tree que tiene unos enlaces diferentes. Va del 1 al 2 y desde el 2 hacia otros. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para hacerlo sobre las VLAN. Entonces, que cada VLAN tenga una ruta diferente para poder llegar. ¿Sí? No es lo mismo lo que utiliza las de azul, las que ustedes ven en la imagen de azul, a las que utiliza en las líneas que tienen enlaces rojos. ¿Sí? Son totalmente diferentes las rutas que está escogiendo él. Para eso sirve Multiple Spanning Tree. Y obviamente está basada sobre, pues para trabajo sobre VLANs. Multiple Spanning Tree está basado sobre el trabajo de VLANs y permite pues obviamente crear rutas alternas por instancias diferentes para poder llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se utiliza en el mercado? Rapid Spanning Tree. Es lo que más ustedes van a utilizar cada vez que ustedes hagan un tipo de configuración con Spanning Tree. ¿Listo? Hasta ahí toda la parte de Spanning Tree. Digamos que no es tan complejo, ¿sí? Sí me interesa que entiendan el concepto, obviamente el loopbacks, detección de loopbacks y poder hacer redundancias. Esas son las dos funciones principales de Spanning Tree. Tres vertientes, Rapid Spanning Tree, Múltiple Spanning Tree y Spanning Tree normalito. Ahora vamos a ver Link Aggregation. Link Aggregation es una función adicional. La norma que la rige es el 802.3 AD. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Imagina que ustedes tienen un problema o un cliente tiene un problema. Tiene dos switches enlazados, ¿sí? Y el tráfico de su empresa se le subió, ¿sí? Lo que pasa por ese switch, digamos que tiene un enlace de 1 giga, ese enlace ya se está viendo supremamente congestionado, ¿sí? Cuando utilizamos Link Aggregation, lo que hacemos es unir dos puertos físicos de cada uno de los switches, ¿sí? Para crear un solo canal. Lógico. Miren la imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos el puerto 1 de 1 giga y el puerto 2 de 1 giga. Aplicamos Link Aggregation contra el switch 2 y ya vamos a tener un canal de distribución de 2 gigas. Él va a servir como balanceador de carga. ¿Sí? Digamos que es una función bastante interesante cuando tenemos problemas de tráfico, que hay mucho tráfico que no nos pasa por un cable. Esta es una opción. Normalmente lo he visto, problemas, por ejemplo, en los sistemas de configuración de cámaras. Colocan en un switch muchas cámaras con pues bastante resolución y quieren pasar todo eso por un solo cablecito. Entonces crean un embudo. Obviamente cuando van a hacer la grabación en el otro switch que normalmente dejan los deberes, pues ahí empiezan a tener problemas de que tienen latencia, de que se ve entrecortada la imagen y que por qué. Y la culpa a veces se la echan a los switches, ¿no? Que es que el switch no da rendimiento. Y lo que realmente pasó fue que no calcularon cuánto tráfico estaba pasando de un punto hasta el otro punto y pues congestionaron ese puerto de datos. Entonces, una manera de solucionarlo, pues, es haciendo este tipo de implementación con Link Aggregation. Link Aggregation tiene tres modos, ¿sí? Los puertos ustedes los pueden configurar en tres modos. Los puertos deben estar configurados en ambos switches, ¿sí? Digamos que ambos switches deben soportar Link Aggregation. Y el puerto que yo designo para que funcione en Link, pues puede estar en el modo encendido, en el modo activo y en el modo pasivo. En el modo encendido, pues el modo permite realizar un enlace de Link Aggregation, pero sin intercambiar etiquetas. ¿Sí? Igual que pasaba en Spanning Tree, pues Link Aggregation también tiene sus etiquetas propias, que son las LACP, las DUs, ¿sí? Las unidades de datos lógicos de Link Aggregation. ¿Sí? Eso lo haría, digamos que haría que funcionara como en modo estático. Va a funcionar la transmisión de datos, pero él no va a estar monitoreando qué está pasando a cada lado. En modo activo, sí envío las etiquetas. Entonces, sé en qué estado está mi puerto con respecto a los demás y puedo cambiar de modo. Y en modo pasivo, solamente escucho al que está enviando las etiquetas. Normalmente cuando ustedes hacen configuración, ustedes lo deben conectar uno en activo
y uno en pasivo, o ambos en activo. Ambos puertos están verificando qué está pasando a cada lado del enlace. Si ustedes colocan ambos modos en pasivo, va a funcionar como si fuera un modo encendido, un modo estático. ¿Sí? Digamos que lo recomendado es que ustedes trabajen en modo activo-pasivo o activo-activo cuando estén haciendo Lean Aggregation. ¿Sí? Escenario número 1. Tengo dos switches. Quiero hacer un aggregation. Aquí tengo, digamos que si estos puertos fueran de giga, tendríamos 1, 2, 3, 4 gigas de transmisión entre el switch 1 y el switch 2. Este es uno de los problemas más comunes que tenemos. Tenemos en el switch de core, tenemos nuestro servidor, ¿sí? Y todos los usuarios que tenemos. Entonces, muchos usuarios empiezan a hacer cascadas. Entonces, a este switch 2 le pegan otros 10 switches, ¿sí? Y todos le van a preguntar a este servidor, ¿qué pasa con ese servidor? Pues obviamente que va a empezar a tener mucho más tráfico de datos. Si acá solamente hay un canal entre el primer switch y el segundo, pues obviamente por ese canal va a pasar los datos de este switch, los datos del switch 2, del switch 3, del switch N que yo tenga montado sobre esa red por un solo hilo. Lo ideal, obviamente, es que puedan hacer este tipo de configuración. También lo pueden hacer hacia los servidores. Muchos servidores soportan esa funcionalidad de Lean Aggregation, que les permite, primero, hacer redundancia, que si se cae un enlace, siga funcionando el otro. Y lo otro, amplían el ancho de banda que necesitan para poder trabajar. Escenario número 2 que voy a tener. Yo quiero hacer altas disponibilidades. Aquí es donde viene un término que se llama alta disponibilidad. Cuando ustedes en switches les hablen de alta disponibilidad, quiere decir que si se cae un switch, debe entrar a funcionar otro automáticamente. Y la red no debe sentir mayor impacto de lo que está sucediendo. Entonces acá tenemos dos switches en core, digamos acá tenemos dos DGS 1510-28X, los tengo ambos en stack y quiero enlazarme hacia algunos switches que son DGS 1210. Desde cada uno de los switches, desde el switch 1 del stacking, mando un cable al 1210 y desde el switch 2 mando un cable al enlace del 1210 y lo activo en Lean Aggregation. ¿Qué pasa si se me queda alguno de los del core? Pues que sigue funcionando por el segundo y no he tenido problemas. ¿Qué pasa si se me cae algún enlace contra el servidor? Pues obviamente el otro enlace sigue funcionando. Digamos que este es uno de los escenarios más interesantes cuando uno está haciendo redes, pues obviamente de alta disponibilidad. Si se dan cuenta, todo está por dos. ¿Sí? Entonces, los enlaces al servidor, pues están por dos. Uno que llega al switch 1, uno que llega al switch 2. Los enlaces de la SAN, de los almacenamientos, de igual manera. Acá tengo, si ambos están funcionando, ¿cuánto tengo? Pues tengo 20 gigas de transferencia. Pero si alguno se cae, pues sigo funcionando con 1 giga dentro del proceso. Y de igual manera hacia los grupos de los switches de acceso que estoy manejando. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o vamos a ir a configurar? Eric, no. ¿Todo está entendido? Ok, súper, súper que van entendiendo esos conceptos. Vamos entonces ahorita a hacer la configuración de un switch. ¿Cómo funcionaría realmente un switch y cómo lo ven ustedes cuando funciona? Ambos protocolos que les mostré son funcionalidades de capa 2. ¿Listo? Entonces, Spanning Tree, Lean Aggregation, capa 2, siempre. Aquí les voy a colocar mi pantalla, dame un segundo, y les muestro cómo vamos a configurar este switch. Entonces vamos a entrar a, ok, acá. Vamos a entrar a sistema, vamos a entrar a 10.9091, creo que está el switch. Venga, miramos cómo está configurada mi tarjeta. Abrir la configuración. Vamos a hacer una configuración aquí rápido. Vamos a mi Ethernet. Vamos a la configuración del adaptador. A ver, es que, a ver,
mi tarjeta, a ver cómo está configurada, debe estar por DHCP, ya lo voy a cambiar, detalles. Ok, está por DHCP, entonces voy a conservar los mismos datos, 0.26.1, y vamos a crear la otra interfaz. Entonces, propiedades, esperemos que no nos desconectemos. Vamos a hacerlo lo más rápido para que no nos desconectemos. Entonces vamos a usar dirección básica, va a ser 192.168.0.26, que es la que tengo en este momento, más que la 24, 192.168.0.1. Vamos a colocar mis DNS que me resuelva mi router directamente, 68.0.1, 1, y coloquémosle los DNS de Google por si acaso. Ok, punto. Y en opciones avanzadas vamos a crear otra que va a ser el 10.90.90.222. Quiero que sea mi máquina esa. 255, 255, 2550. Ok, agregar y aceptar. Y aceptar. Y listo. No perdimos nada. Listo, aquí quedamos las dos interfaces. Sigo en internet. Vamos a entrar a este switch. Es el switch 1. Ok. Admin. Y entramos. Este es un switch de capa 2, capa 3 Lite. Entonces aquí les voy a mostrar las funcionalidades. Cuando ustedes entran a los switches de D-Link, en la primera pantalla que van a ver, ustedes van a encontrar pues qué protocolos básicos están funcionando. Entonces acá ustedes van a ver Spanning Tree y está deshabilitado. Link Aggregation no aparece acá. Por ejemplo, aquí, ¿qué más van a ver ustedes aquí dentro de este protocolo? Toda la encriptación, si está utilizando Telnet, si está utilizando interfaz de web, si tiene funciones de capa 3 como RIP o SFP, BRPs, si hace Jumbo Frames, cosas como esas. ¿Me están escuchando ahí? Por favor. Es que me apareció un mensajito que no. Sí, estamos Ok, escuchando perfectamente. perfecto. Listo. El mensajito que como si hubiera perdido el audio. Perfecto. Ahora vamos a funciones de capa 2, como les dije. Entonces acá está VLAN, que fue lo que vimos la sesión pasada. Ahora sí, no tenemos sonido. No, no podemos escucharte, William. Ustedes van a crear grupos. Todos los switches vienen en grupos asignados. Ustedes van a decir, ok, dentro de este switch tengo hasta 32 grupos, ¿sí? Que puedo llegar a manejar. Entonces voy a decir, voy a crear el grupo 1, ¿sí? Acá está modo estático, que es el modo que les dije, o el modo Line Aggregation. Ok, selecciono el modo Line Aggregation. Le digo cuál va a ser el puerto master de los que va a utilizar. Yo le voy a decir, ok, va a utilizar el puerto 1 y el puerto 2 para hacer mi Line Aggregation. Entonces, de estos de fibra que estoy utilizando, 1 y 2 lo quiero mandar hacia el otro switch. ¿Sí? Y voy a decir que el puerto 1 va a ser el puerto master. Estado, lo habilito. Los traps hacen referencia hacia que él identifique son como trampas que yo coloco para que él identifique qué está pasando de un puerto hacia el otro. Lo puedo dejar deshabilitado, no tengo problema. Y adición. Ok, aquí fue satisfactorio. Lo mismo va a suceder en el switch 2. ¿Sí? Entonces acá si se dan cuenta, acá quedó el grupo montado. No es necesario que el grupo en ambos switches sea el mismo. ¿Por qué? Porque es posible que en este switch yo tenga 3 line aggregation y en el otro no tenga ninguno. Entonces yo simplemente asigno el grupo. Lo que sí es importante es que la cantidad de puertos que estén involucrados en este
sean iguales a los del otro. ¿Sí? Vamos a simular que este es el otro switch y voy a crear un grupo 2 que voy a enlazar con el primero que hice. Entonces le voy a decir acá, grupo 2, ¿sí? Digamos que voy a utilizar los puertos 11 y 12. Estos van a ser mis puertos de enlace. Lean Aggregation. El puerto de master que voy a utilizar, pues voy a utilizar cualquiera de esos dos. Puedo decirle que voy a usar el 11, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a hacer acá. Entre el 11 y el 1 quedó activo-activo. Y entre el 12 y el otro quedó activo-pasivo. Así quedó. Lo habilito y aplico. Add. Ok. Y ya quedó implementado un Lean Aggregation. Entonces, digamos que ese era el switch. El primer switch tiene los puertos 1 y 2 en el grupo 1. Y el segundo switch, digamos que es el segundo switch porque solo tengo uno en este momento, lo asigné como si fuera el puerto 11 y 12. Así quedaron enlazados. Cuando yo enlazo esos dos puertos, ¿sí? Entonces voy a enlazar, por ejemplo, el puerto 1 con el puerto 11 y el puerto 2 con el puerto 12, pues voy a tener ya un canal de 2 gigas, en este caso, para este switch, para poder trabajar. Así funciona Lean Aggregation. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, parece que no. Ok. Este es el concepto básico. Ok, puedo crear hasta 32 grupos. Sí. Ok. Sí, tengo 32 grupos que puedo estar creando dentro del switch para poder hacer los diferentes Lean Aggregation que necesito. Ok, veo que no hay preguntas. Todo quedó súper claro. Eso es lo importante. Eh, yo creo que con esto, digamos que no era mucho tema, pero sí es importante que ustedes conozcan. Obviamente las preguntas que ustedes tengan ya las evaluamos. Con esto, pues obviamente daríamos por terminada la clase de hoy. ¿Sí? El día de mañana vamos a hacer algo que se llama Partner Portal. Delin tiene una herramienta que se llama Partner Portal. Y dentro de esa herramienta tenemos diferentes tools que manejamos. Entonces tenemos, por ejemplo, una herramienta para mirar, hacer mapas de calor, ¿sí? De Wi-Fi. Tenemos una herramienta para calcular anchos de banda cuando ustedes montan sistemas de cámaras o cuánto tráfico se está moviendo por un puerto. Tenemos unos emuladores de switches, de cómo se ve la interfaz gráfica. Tenemos unos emuladores, por ejemplo, para el de Surveillance, que me permite, por ejemplo, identificar, colocar una cámara de link dentro de un plano y ver qué tanta cobertura tengo. Y pues obviamente la idea es que ustedes se registren hacia este Partner Portal, que puedan utilizar estas herramientas. Hay otra bastante útil que se llama PMD, que es el Product Manager que nosotros manejamos, donde ustedes pueden coger dos switches de la marca de Link, compararlos, mirar los puertos, buscar dentro de ese buscador cuál es el switch que se acomoda a las necesidades que ustedes tienen. Entonces, digamos que mañana vamos a ver eso y pasado mañana vamos a tener una capacitación sobre Nucleus Connect. Nucleus Connect es la nueva plataforma que tiene D-Link para gestionar Access Point. Es una plataforma que se puede virtualizar en la nube y que desde ahí ustedes pueden llegar a gestionar Access Point, hasta 1000 Access Point. ¿Sí? Pueden hacer portal cautivo, pueden hacer roaming. Entonces la idea es que ustedes también conozcan ese concepto. Entonces mañana recuerden, Partner Portal, pasado mañana, Nucleus Connect. Muchísimas gracias por asistir a nuestros webinarios de Lean Business México y pues que pasen una feliz tarde.